¿Fue ayer o hoy que se cumplieron 90 años de... Hoy, Hoy, 90 años de la muerte de la muerte de de Carlos Carlos Gardel. Gardel? Un saludo, Carlitos, estés donde estés. Está bien, 10:38 de la mañana, estamos en la mesa de Pasaron Cosas y recibimos a Gonzalo Moreira, secretario de Prensa y Propaganda de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. En agosto de 2020, el anterior directorio del BPS adoptó una resolución mediante la cual derogaba normativa vigente y se establecía que en las inspecciones que se realizan a partir de ese momento, a empresas se tomaría en cuenta los salarios que realmente pagaban a sus trabajadores, sin importar si estaban por debajo del laudo correspondiente a cada actividad. Esta resolución perjudicó durante 5 años gravemente a trabajadoras y trabajadores y fue denunciada inmediatamente por parte de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Se benefició a patronales e implicó que le era mucho más rentable a un empresario pagar menos del laudo y no declarar a los trabajadores que hacerlo acorde a la ley y los laudos definidos le obligaban, dejando por fuera exclusivamente el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, quien fiscalizara las evasiones en caso de que hubiese denuncia al respecto. Provocó pérdidas para muchas y muchos trabajadores al momento de computar una historia laboral que en 5 años marcará que percibieron menos salario que lo que debieran haber percibido y registrado por la ley. Esto es nada menos que una cuarta parte de los montos a considerar para sus cálculos jubilatorios. En estos días el director Ariel Ferrari ha anunciado que se volverá al criterio anterior y eso es bienvenido por la parte de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Será necesario contar con los recursos adecuados y la cantidad de personal suficiente para que los cuerpos de fiscalización puedan realizar el trabajo de forma adecuada en beneficio de las y los trabajadores, especialmente los más precarizados, decía la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Bueno, para hablar de esto te damos la bienvenida, Gonzalo, bien cerquita del micrófono, así te escuchamos bien. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Un poco capaz que explicar un poquito lo que significaban los laudos y cómo era esta mecánica. Los trabajadores, cuando son declarados, se les declara por un monto de sueldo. Ese monto de sueldo es el que se utiliza después para el cálculo de cualquier tipo de prestaciones que BPS brinda, sea seguro por desempleo, seguro por enfermedad, subsidios por paternidad, maternidad, la jubilación, todo lo que son prestaciones contributivas se calculan en base al sueldo que se declara. Por eso es importante y fundamental este punto de que las inspecciones no controlaran el laudo, que fue una resolución que tomó el directorio de 2020, tirando por tierra una resolución del 2006. Entonces caía una inspección en el lugar de trabajo, vos le estabas pagando a un trabajador 10.000 pesos cuando el laudo de esa categoría y de esa actividad marcaba que tenías que pagar 25.000, por ejemplo. Entonces el BPS, a partir de 2020 y hasta hace unos días, lo que hacía era crear una actuación inspectiva donde se sancionaba al empleador, al patrón, con lo que no aportó, pero por 10.000 pesos, no por los 20.000 y pico que marcaba el laudo. Eso genera muchos problemas. Uno de los principales argumentos que tomó la administración de 2020 fue que habían habido muchos recursos en el TCA y que fallaban en algunos casos la justicia a favor del empresario. Pero había que preguntarse primero que nada la violación del laudo, de una marca salarial para un trabajo determinado por un tiempo determinado, violar eso si no es más grave todavía aún. Porque amparándose en lo que se le dice la verdad material, que es la realidad de las cosas, lo que realmente el patrón le pagaba al empleado, que eran esos 10.000 pesos, estaba violando la normativa que decía que tenía que pagar 20.000. Entonces, bueno, fueron 5 años, un quinquenio en el cual cientos o miles de trabajadores han visto mermado primero su derecho al cobro de un salario digno y ajustado, según la ley lo marca, por Consejo de Salario, y por otro lado un beneficio gigantesco para los patrones que evadían. Claro. Entonces era mucho más rentable pagarte a vos por 10.000 pesos que pagarte los 20.000 que te va a pagarte bien declarada. Y bueno, y si después me descubrían todavía para colmo de males, me sancionaban por 10.000 y no por los 20.000 que tendría que haberte pagado, era el colmo de los colmos. ¿Los trabajadores encontraban que había algún tipo de beneficio en esta práctica? Para las patronales. Pero para ellos no. ¿Para quiénes? Para los trabajadores. No, ninguno. El problema es que es lo que pasa en la realidad laboral de todas las personas. O sea, vos trabajás... Viste, te quiero decir, viste como hay por ahí personas que dicen, bueno, gano un poquito más por estar en negro, pero en realidad le están afectando sus derechos, ¿entiendes? Claro, y en este caso lo que hacías era ganar menos. Claro, Eso es no lo había más... ningún beneficio. Sí, eso es lo más gracioso, de la cuestión tristemente graciosa. Y afectados los derechos después de todo lo que la Seguridad Social le otorga. Claro. O sea, ni que hablar de la cobertura mutual y todo lo demás, porque aparte computando por salarios más bajos, ni siquiera acreditabas tener los mínimos obligatorios para que tuvieras afiliación mutual en muchos casos.
¿Cómo va a funcionar la operativa en este caso cuando el BPS detecte que encuentra un salario que está por debajo del laudo? La operativa actual todavía no fue comunicada. Ajá. Sí, lo que se declaró, que declaró Ferrari, director del EPS, fue que se iba a dar aviso al Ministerio de Trabajo. Anteriormente los cuerpos inspectivos nuestros lo que hacían era detectar la situación y marcar el monto que tendría que haber sido pago realmente, generar actuaciones inspectivas, que son deudas, a las empresas por los montos reales. Y esto además de lo que decías, que favorecía a los empresarios, perjudicaba a los trabajadores, pero también perjudicaba a la recaudación del Banco de Previsión Social. Ese otro punto que te quería contar. Claro. Porque el tema es así, estamos hablando de un quinquenio donde se efectuó una reforma a la seguridad social, Claro. donde atacar la parte recaudatoria hacía crecer mucho más todavía el supuesto déficit, entre comillas, que tenemos que llamar siempre seguridad social. Entonces no parece ser algo ingenuo esa medida, entre tantas otras que hubieron. En el BPS, además, los cuerpos inspectivos fueron muy dañados, se quitó muchas posibilidades de actuaciones reales. Los cuerpos inspectivos antes salían de a 20, a 30 inspectores a todas partes del país en temporada, lo que fuere, o sea, uno veía desembarcar los inspectores de BPS. Actualmente BPS cuenta con poco menos de 100 inspectores para todo el país. Los funcionarios administrativos no pueden acompañar a los cuerpos porque no hay presupuesto para que puedan salir también en las operativas. Y bueno, también hemos tenido comentarios de compañeros que nos han dicho claramente que estaban muy direccionadas las inspecciones a detectar cosas muy chicas. Nosotros lo veíamos en la parte operativa, administrativa, que venían monotributistas MIDES levantados por inspecciones. O sea, gente que se está ganando el mango en el día y bueno, y no se están relevando realmente las actividades económicas mucho más grandes. Gonzalo, te quería preguntar sobre las inspecciones y realizadas entre 2020 y 2024. Con recuperar la medida con el criterio 2006, digamos. ¿Va a haber retroactividad de las irregularidades que se encontraron? Es decir, si yo ganaba 10.000 pesos y sancionar al empresario porque me pagaba sobre esos 10.000 pesos en vez de 22.000, por ejemplo, Sí, la diferencia. la diferencia, ¿va a haber retroactividad o eso no? Mira, es no fue difícil? comunicado y no se comunicó una metodología. Yo interpreto y entiendo que no, porque si el miedo tan grande es que se le hagan juicio, imagínate después que BPS determina una actuación, efectivamente la notifica, se le comunica, pasan plazos legales para presentación de descargos y recursos. Si esto fuera modificado 5 años después, con la retroactividad en plata que lleva también, Sí. porque todo en realidad parte del momento histórico en que fue creado. Desde ahí genera multa y recargo hasta el pago. Interpreto que no, pues esa pregunta es más bien para el directorio. Claro. Bien. Y Gonzalo, ahí, ¿qué nos podés contar de cómo están procesando ustedes desde el sindicato, desde el PIT-CNT, la discusión sobre el diálogo de la seguridad social, que es un tema central que adquirió mucha relevancia en la campaña electoral, fruto del plebiscito, de la gran votación que tuvo y del apoyo que tuvo, más allá de que no logra las mayorías necesarias para reformar la Constitución, logra generar un debate social y político interesante. ¿Cómo se están preparando para la concreción de ese diálogo y la expectativa que ustedes tienen para incluir aspectos que consideran relevantes de la reforma de la seguridad social? Bueno, respecto a eso, nuestro sindicato lleva ya casi 30 años preparándose, desde que se aprobó la ley del 96. El PIT-CNT en el último congreso definimos llevar los 3 puntos que sucedimos en la papeleta como los prioritarios también para el diálogo social. En un aspecto más macro vemos al diálogo social un poquito falto de la parte social. Principalmente estamos hablando de que hay 2 representantes del PIT-CNT que fue ampliado recién hace unos pocos días, antes había uno solo. Pero paralelamente también se refuerza la parte de las cámaras empresariales con 2 representantes. Y el lado más grave que vemos es que 2 de las asociaciones más grandes e importantes del país sociales, como FUCBAM y la FEU, no tienen representación allí. Entonces, esperamos que haya algún tipo de cambio en ese sentido, porque si vamos a hablar de un amplio diálogo social no existe sin estudiantes, sin cooperativistas. Es muy difícil así poder denominarlo de esa manera. Eso es la primera observación y más grave que hemos encontrado hasta ahora. Y bueno, lo siguiente es ver que el diálogo social no tenga condicionantes, en principio,
Pero también sabemos que el Frente Amplio tiene en su programa de gobierno uno de los puntos que es eliminar el lucro de la seguridad social. Y ese punto esperamos que a rajatabla se cumpla. Eso, o sea, fue una promesa de campaña y está escrito en el programa de gobierno. O sea, como mínimo, lo mismo que les pedimos en las marchas del silencio, sepan cumplir. ¿Cómo van a avanzar en la discusión de otros temas que están transversalizados? Tal vez no lo hayan analizado como sindicato, pero sí calculo que por el ruido mediático que esto tiene, seguramente alguna consideración ustedes puedan elaborar en relación a esta discusión de la caja de profesionales, en relación a los aportes que hacen los pasivos de la caja profesional a través del IAS en el BPS. Ustedes han seguido esta discusión. ¿Cómo están procesando ese debate y si tienen alguna idea, alguna sugerencia para volcar a esta discusión de la seguridad social? Porque si bien se está elaborando una propuesta concreta para salvar la caja profesional, como que siguen los remiendos y falta esa discusión estratégica más de fondo que debe ser, sin lugar a dudas, esta convocatoria al diálogo de la seguridad social. Sí, sin duda, el diálogo social lo que tiene que atacar o tratar más bien es todo el sistema de seguridad social. Lo que afecta a la caja profesional en este momento son los mismos dardos que se le tiraron al BPS antes. Claro. En el tema de la caja profesional lo que tiene es un sistema que viene con problemas financieros ya detectados de hace más de casi 20 años. Se ha evitado durante todo ese tiempo tomar una solución de fondo. Lo referente a la profesional mismo, más allá de que reciben el IAS, también tienen impuestos afectados, así como todos los sistemas previsionales prácticamente, como lo son los timbres profesionales, que son 1/3 de la recaudación. Justo hoy de mañana, ayer de noche, salió una nota en El País, paradójicamente, donde Alfie decía, y tenía completa razón, que había que sincerarse en ese tema, en ese punto. Y de que sí, que en el fondo toda la población estamos manteniendo o sosteniendo un sistema de seguridad social en base a impuestos afectados, en base a contribuciones. En algunos casos, como la profesional o la notarial, otros que son de corporaciones, de trabajadores más chicos, si se quiere, pero que también, o sea, evidentemente el sistema de seguridad social se maneja y se basa en eso, pero también después reparte, obviamente. El jubilado que recibe la plata y que va a comprar almacenes, el que cuida a los niños y niñas. O sea, la sociedad funciona así. Entonces, de esa manera también hay que pensar un sistema de seguridad social y también pensarlo en el sentido de que las contribuciones personales de los trabajadores y trabajadoras empiecen a influir un poco menos. O sea, hay países donde las contribuciones son en base a impuestos, donde hay mínimos asegurados. Entonces, este es un tema de fondo que el diálogo social también lo vamos a plantear porque el tema de financiamiento está en la mesa. Claro, es que ahí, por ejemplo, con esta discusión de la caja profesional, o también pasó el año pasado o mejor dicho, en la discusión de la reforma que aprueba el gobierno de la calle Pou, como que la ecuación es siempre la misma. O sea, es ver cómo se aumenta la contribución de los trabajadores o de los pasivos, pero no se habla del sector empresarial o no se habla de los grandes grupos económicos que podrían poner eventualmente dinero para solventar este tipo de prestaciones. En ese caso, ¿cómo están procesando ustedes el debate y las propuestas en concreto? Bueno, teniendo en cuenta que ayer el PIT-CNT justamente hace una propuesta concreta para combatir la pobreza infantil y dice, el 1% a los más ricos para solventar una política social que en los papeles todos estaban de acuerdo en la campaña electoral. Sí, en el punto también, para no olvidarme de la caja profesional, y siempre que se ataca a un grupo de trabajadores específicos, se omite decir lo que cuesta la caja militar, por ejemplo. Claro. Que es el mismo déficit de BPS con 50.000 personas, contra un BPS que atiende la totalidad de la población de una forma u otra. Entonces, así es muy complicado tener un diálogo real y honesto, ¿no? Pero eso ha salido de todas las partes. En cuanto al tema financiamiento, y ahora después vamos al 1%, lo principal es que si vos tenés a empresas privadas rapiñándote la cuarta parte de tu aporte en comisiones y primas, como son las AFAP, es muy difícil que un sistema de seguridad social pueda sostenerse. O sea, estamos hablando que vos decís y atacás, el principal problema es el déficit y tenés una empresa que son como pirañas comiéndose los aportes y los dineros de todos los uruguayos y uruguayas. Entonces, la discusión de fondo va en ese sentido también. ¿Qué tipo de sistema queremos?
un sistema en el cual todos los trabajadores y trabajadoras no solo pagamos impuestos y aportamos para que se haga toda la obra, todas las políticas sociales y todo lo demás de este país, sino que también pagamos para el enriquecimiento de empresas privadas que a su vez lucran con el Estado, compran títulos de deuda pública, todo lo demás, que después el Estado le devuelve con intereses. Y al final del camino, el Estado también son los trabajadores y trabajadoras que pagan esos intereses. O sea, parece un negocio redondo para todos, menos para la gran mayoría. El 1%, estamos en un mundo donde si menos del 1% de la riqueza de la gente más rica lo donaran, entre comillas, o lo devolvieran a la sociedad que los hace ser tan ricos, no habría hambre. O sea, estamos en ese mundo en el cual pedirle el 1% de las ganancias a las personas con más poder económico, que parece ser una migaja. Estamos también en el mundo de las migajas, ¿no? Sí, mucha concentración de poder y de riqueza cada vez en menos gente. En menos gente. Bueno, pero hoy tenemos una pregunta a la gente, te la hacemos ya que estás acá, y es si sos optimista o pesimista en relación a lo que va a venir. Lo estábamos pensando más desde el punto de vista internacional, pero ya que estamos en tema en torno a la seguridad social y las discusiones que se están procesando, ¿cómo lo ves o cómo lo ven en colectivo? Dependiendo cómo se procese realmente el diálogo, en el aspecto micro, va a depender cómo resulte y cómo salga el resultado final. Si realmente se piensa un sistema de seguridad social centrado en las personas, centrado en el que menos tiene, centrado en que podamos tener todos y todas las mismas posibilidades de raíz, centrado en atacar la pobreza infantil, centrado en garantizar una vida digna en la vejez, lo veo positivo. Por ahora vamos a tener que esperar a ver cómo se desarrollan las cosas. Y en el ámbito internacional está negro el panorama. O sea, muy negro. ¿Pondrías el voto para las opciones son pesimista, optimista, igual que antes? Igual que antes. Es que peor no se puede estar en muchas cosas. Y peor que lo que estamos ahora a nivel internacional, habría que remontarse varias décadas para atrás. Y, o sea, tenemos naciones y gobernantes que se roban el privilegio de decidir el destino de todo un planeta. Claro. Bien. Te quería hacer una última pregunta. En entrevista con La Mañana, el director del BPS por el sector empresarial, José Pereira de Brum, manifestó: el Estado cada vez trabaja menos, cada vez está menos presente y les pide a los empresarios que paguen los costos de los controles. ¿Qué reflexión les merece a la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social? Bueno, le mandamos un saludo primero antes de pegarle al director de los empresarios. El Estado cada vez trabaja menos porque ha sido desmantelado sistemáticamente. O sea, miren todas las empresas públicas, los niveles de servicio que estuvimos dando el último quinquenio y los que seguimos dando actualmente hasta que se puedan cambiar el rumbo de las cosas. Y sí, el Estado cada vez está menos presente, eso no hay duda, pero eso es deliberado y es una decisión política. Después, con respecto a que paguen los patrones más la fiscalización y los controles, es que justamente están hechos para eso. Están hechos para que paguen, no para que paguen más, para que paguen lo que corresponde. Claro. Entonces, si tienen que pagar más es porque estaban pagando menos. En la nota esta que vos citás de La Mañana, lo que también vi es que se habla de la legalidad y la ilegalidad. Sí, habla de un vericueto. Claro, sí. En realidad la nota en sí no deja muy en claro a qué se va, pero lo que es claro es esto. Si vos actúas en la ilegalidad de no cumplir con los laudos fijados por ley, la ilegalidad está fijada ahí. O sea, ¿cómo voy a hacer un juicio después a posteriori juzgando al ente que me controla que yo tengo que aportar según la ley lo marca? Entonces, no me queda muy claro el aspecto de eso, de cómo lo pretenden defender. Pero bueno, en sí la respuesta un poco sería esa. Muy bien. Bueno, muy bien. Gonzalo Moreira, secretario de Prensa y Propaganda de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Te agradecemos mucho este espacio y la posibilidad de conversar contigo y bueno, con la voz de los trabajadores y las trabajadoras sobre un tema que ojalá tenga mayor relevancia. La ha tenido el año pasado y a pesar de campañas mediáticas muy potentes, se logró incorporar allí una perspectiva de que otra cosa era posible. Sí. En esto de la esperanza y el pesimismo se logró, pese a una batería de terrorismo que hubo, ¿no? Sobre todo lo que podía llegar a suceder, el 40% de la población se manifestó a favor. Así es. Bueno, Así muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Vamos a ir a una pausa. Volvemos enseguida con Pasaron Cosas.